Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el riesgo beta, un indicador que nos permite determinar qué tan expuesto está el rendimiento de una organización frente al mercado, ¿ok? Frente a eso, pues vamos a ver una parte teórica y además vamos a ver también un caso práctico que vamos a desarrollar para analizar una empresa colombiana con eh, es decir, confrontándola con el mercado y de esta forma pues poder determinar eh, qué tan grave está esa empresa o cómo ha venido evolucionando en todo lo que es su parte histórica, ¿ok? Bueno, entonces, bienvenidos a esta presentación. Vamos, bueno, yo creo que antes de meternos de lleno con todo lo que es el tema o todo lo que tiene que ver con el riesgo beta, pues es bueno hablar acerca o abordar el tema del riesgo beta, eh, pero digamos que primero vamos a hablar acerca de lo que es de lo que es el riesgo, ¿ok? Eh, y digamos que el riesgo se define como esa probabilidad del rendimiento de una inversión, ¿ok? Esto viéndolo obviamente desde el punto de vista del mercado financiero, ¿ok? O sea, cómo se interpreta el riesgo desde esa óptica, cómo lo ve el mercado, ¿listo? Entonces, decimos que el riesgo se define como la probabilidad del rendimiento de una inversión y este rendimiento eh, puede llegar a ser una ganancia o una pérdida que experimenta la inversión, ¿ok? Eh, Acá hablamos de riesgo referido a un portafolio de inversiones. ¿Listo? Desde ese punto de vista tenemos lo que es el riesgo total. eh, es el riesgo que asumimos cuando invertimos. Básicamente aquí lo que se hace es bueno, hay una frase muy popular en la parte financiera y dice que como inversionistas nunca debemos poner todos los huevos en una misma canasta, es decir, tenemos que diversificar esas inversiones para no asumir tanto riesgo en las mismas, ¿ok? Puede que hoy se vea una inversión muy llamativa, una inversión muy sólida, pero de aquí a mañana esa inversión puede cambiar, sea por el mercado, sea por la organización en la que decidimos invertir, lo que sea. ¿Ok? Eso puede llegar a cambiar. ¿Listo? Tenemos también lo que es el riesgo diversificado. Se dice así porque cuando realizamos varias inversiones se está diversificando el riesgo, que es lo que acabo de decir, es decir, no colocar todas las inversiones, o sea, todo nuestro dinero en una sola inversión, porque ahí estamos asumiendo más el riesgo, ¿ok? Vuelvo y les digo, el mercado está condicionado a muchas situaciones, cualquier cosa puede llegar a afectarlo. Hoy en día, como nos podemos dar cuenta, el simple hecho de la pelea que tiene Estados Unidos con China, es decir, Donald Trump con el gobierno chino, en donde pues básicamente se están colocando cada vez más aranceles en sus productos. Esto pues deriva en que o golpea directamente lo que son los mercados internacionales y esto hace que fluctúe demasiado las acciones o para bien o para mal, ¿ok? Eh, este riesgo, el riesgo diversificado, afecta a un sector determinado. También se puede decir que afecta a un pequeño número de activos. Y tenemos el riesgo no diversificado. Este tipo de riesgo pues afecta a todas las compañías en el mercado. Es decir, es ese riesgo que no se puede diversificar. ¿Como cuál? Como la inestabilidad política, el cambio de tasas, el cambio en el ciclo económico, es decir, todo ese tipo de situaciones que no podemos controlar es lo que cae dentro de ese riesgo no diversificado. Y es acá en donde este riesgo afecta a todas las empresas de diferentes sectores, por consiguiente afecta a muchos activos. Y es en esta parte en donde nos vamos a centrar en nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Bien. Eh, Actualmente es importante tomar en cuenta que cada decisión empresarial que una compañía
quiera realizar, pues tiene inmerso un grado de riesgo, ¿ok? Y el riesgo es el grado de variación de los rendimientos relacionados a un activo financiero específico o a un nivel de cartera o un portafolio de inversiones, ¿ok? Dicho de otra forma, la probabilidad de pérdida, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es el beta? El coeficiente de volatilidad o beta de un activo financiero muestra el rendimiento de un activo en función del riesgo de mercado. ¿Sí? Está determinado básicamente por el contexto, por lo que no puede eliminar el riesgo, ya que digamos que este riesgo es inherente a la actividad operacional y financiera de la organización o de la empresa. ¿Ok? Para calcularlo, ese riesgo beta, pues existen varios métodos, aunque el más habitual es el método estadístico a través de un modelo de regresión, ¿ok? Entonces, con periodos que varían entre días, semanas, meses o años, ¿ok? El coeficiente beta es una medida del riesgo inherente a un valor, tomando como referencia un indicador representativo del mercado. Es decir, el coeficiente beta determina qué tan volátil es ese activo en comparación al mercado. ¿Ok? Por ejemplo, en Colombia, pues el caso práctico que vamos a hacer, vamos a analizar una empresa, vamos a extraer toda su información accionaria y la vamos a comparar con el mercado y con base en eso vamos a determinar qué tan volátil es esas acciones y sobre todo la rentabilidad de esas acciones en esa organización. ¿Ok? El coeficiente beta es una medida del riesgo inherente a un valor tomando como referencia un indicador representativo del mercado. Entonces ahí es donde lo que vamos a hacer es sacamos la información de la empresa, todo el precio accionario del día a día, ¿ok? Durante un determinado tiempo. Y también extraemos el precio del mercado del día a día y esos dos son los que les vamos a hallar el rendimiento de cada una de las acciones, tanto de las del mercado como la de la organización que vamos a revisar y a eso es a lo que le vamos a determinar cuál es su nivel de volatilidad y le vamos a calcular el riesgo beta, ¿ok? De esta manera, puede decirse que el beta es directamente proporcional a la variación del mercado. Es decir, el valor de un activo se va a mover, va a fluctuar con el mercado en la medida de lo grande o de lo pequeña que sea su beta. ¿Ok? Ahora, eh, bueno, siempre hay un pero. Hay activos que tienen un comportamiento extraño, cuya beta sea negativa. Esto significa que van a moverse de manera inversamente proporcional al mercado. Pero esto lo vamos a ver más adelante, no se afanen. La importancia del coeficiente beta, ¿por qué es importante ese coeficiente beta? Primero porque mide el grado de riesgo que se quiere asumir en una operación. ¿Ok? Y en segunda instancia, nos permite conocer el tipo de riesgo al que se está expuesto y buscar cómo minimizarlo, es decir, crear estrategias que nos permitan minimizar ese riesgo beta y de esta manera, pues, poder como tomar una buena decisión frente al mercado. ¿Cuáles son los fundamentos del riesgo beta? Pues, primero que no existe llamémoslo, no existe una regla óptima para asumir el riesgo, ¿ok? ¿Y por qué no existe? Porque cada compañía tiene un perfil y tiene una tolerancia al riesgo muy diferentes. Es decir, el perfil y la tolerancia al riesgo de Ecopetrol va a ser muy diferente al perfil y tolerancia al riesgo de Avianca, ¿ok? Pero sí hay que recordar que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿ok? Y eso pues casi que es directamente proporcional, ¿no? Recuerde siempre que el efecto de la diversificación al invertir en una cartera nos va a ayudar a disminuir ese riesgo, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, los parámetros a tener en cuenta para el análisis del coeficiente de volatilidad. Entonces, cuando el beta es igual a 1, si la beta del mercado de estudio es igual a la unidad, en este caso la rentabilidad del activo financiero se va a comportar igual que el índice de referencia, es decir, que el mercado. ¿Ok? Si el beta es mayor a 1, aquellos activos cuyas betas sean mayores que la unidad
se les denomina activos agresivos y son los que más riesgo sistemático asumen, ¿ok? Ascienden más rápido ante un alza del mercado, pero también caen más rápido cuando el mercado se desploma. El activo financiero va a mostrar así una mayor variabilidad que el índice de referencia y por tanto, pues amplificará los movimientos del mercado, tanto al alza como a la baja. Y si el beta es menor que 1, los activos cuyas betas son inferiores a la unidad son los que varían menos que el mercado en su conjunto. Son de corte defensivo, por lo que corren un riesgo sistemático menor al presentar una menor variabilidad que el índice de referencia. Es decir, este es como el óptimo, ¿ok? Que el beta sea menor que 1. ¿Listo? Bueno, aquí frente al tema de betas, pues el beta promedio es la unidad, es positivo, sigue el comportamiento del mercado. Si el mercado sube, el valor de un activo subirá también. Y es negativo, el comportamiento es opuesto al mercado. Ejemplo, si el dólar baja, el precio del oro tiende a subir. Entonces, digamos que es como un ejemplito ahí para corroborar el tema. Ahora bien, frente al tema de, digamos, qué relación tendrá el beta con el rendimiento y el riesgo. En este caso, pues tenemos aquí dos acciones, las acciones de Coca-Cola como empresa A y las acciones de Pepsi como empresa B. El riesgo beta que tiene Coca-Cola está calculado en 0.90 y el riesgo beta de Pepsi está calculado en 0.60. ¿Ok? Si el rendimiento del mercado es el 10%, entonces lo que hacemos es multiplicamos ese riesgo beta por ese rendimiento del mercado y nos da el rendimiento de la empresa. ¿Ok? 0.90 por el 10% nos da más 9%. Y si hacemos la misma operación con Pepsi, entonces tenemos 1.60 por el 10% del mercado, eso nos da más 16%. El rendimiento de la empresa, pues a simple vista, pues, vemos y decimos, no, pues obviamente es mucho más atractivo Pepsi porque tiene un rendimiento de la empresa del más 16% comparado con el de Coca-Cola que es del 9%, ¿ok? Digamos que ahí, ¿será que esto es bueno? ¿Será que es simplemente en esa parte en la que yo me debo fijar como inversionista? Ver estos niveles y digo, bueno, pues de una vez me lo voy a Pepsi, invierto todo en Pepsi sin ningún inconveniente porque es la empresa que tiene el rendimiento, un rendimiento mayor frente a la que estoy comparando. Entonces, digamos que no solamente hay que ver eso, ¿ok? Hay que determinar otras situaciones. Por ejemplo, si vemos los mismos riesgos betas, tanto el de Coca-Cola que es 0.90 como el de Pepsi 1.60, pero el mercado está en menos 10%, es decir, cayó un 10%, ¿qué pasa con ese riesgo? Digamos que el de Coca-Cola, tomamos el riesgo beta y lo multiplicamos por el mercado, nos da que es de menos 9%, pero en comparación con Pepsi, multiplicándolo por ese menos 10% me da un menos 16%, es decir, que pierde más la acción de Pepsi frente al mercado que la acción de Coca-Cola frente al mercado. ¿Ok? Entonces, no solamente tenemos que ver o dejarnos llevar por este indicador, el rendimiento de la empresa del activo, porque cuando el rendimiento del mercado está bien, pues obviamente a Pepsi le va muy bien, pero cuando el rendimiento del mercado cae, la que se ve más afectada es Pepsi, ¿ok? Entonces digamos que en ese punto ahí hay que asumir o poder tomar una decisión con base a la forma en que yo como empresario o como inversionista voy a asumir ese riesgo, ¿ok? Ahora bien, las empresas pues tienen un rendimiento negativo y ¿quién pierde cuando esa empresa tiene ese rendimiento negativo? Digamos que en este ejemplo, pues es obvio que la empresa B, o sea, la empresa Pepsi, por causa de tener un beta muy elevado, pues va a perder mucho más, ¿ok? Tener un beta mayor a 1 no nos va a asegurar que la empresa esté del todo bien. Es notorio quien tiene mayor rendimiento, pues se expone a un mayor riesgo, como en el caso que se ha expuesto en la empresa B, o sea, de Pepsi, ¿ok? El rendimiento esperado de un activo depende solo del riesgo sistemático de ese activo.
De ahí viene la famosa frase también en finanzas que a mayor riesgo, pues un inversionista espera una mayor rentabilidad. ¿Ok? Bueno, las betas tienen limitaciones y no miden todos los riesgos. Es decir, las betas nos proporcionan información muy valiosa de una empresa, pero nunca es completa. Es decir, no solo me debo fijar en el tema del riesgo beta, ¿sí? Por poner un ejemplo, existen compañías que son jóvenes en su cotización en bolsa y que no han generado suficiente información como para tener un histórico de precio que pueda otorgarnos un parámetro fiable del que atenernos. ¿Qué ocurre? Que entre mayor información tengamos de la organización, pues va a ser para nosotros mucho más eficiente poder extraer el riesgo beta y con base en eso, pues determinar si podemos asumir ese riesgo, si podemos invertir en esa organización o no. Pero el hecho de, por ejemplo, una empresa que lleva apenas un año en el mercado, cotizando en bolsa, pues la información que tenemos para poder hacer este análisis estadístico, pues no va a ser muy confiable porque la información no es mucha, ¿sí? Diferente a una organización que lleva 10, 15, 20 años en el mercado, de la cual pues al extraer toda su información, pues vamos a poder hacer un mejor análisis, vamos a hacer un mejor comparativo de esa organización con el mercado y con base en eso vamos a poder tomar una mejor decisión, ¿ok? Ahora bien, como hemos apuntado antes, pues las betas no reflejan todos los riesgos del mercado que se pueden correr, ¿ok? Esto es, existen otros peligros a los que una compañía ha de enfrentarse sola, como por ejemplo los riesgos políticos, ¿sí? Los riesgos cambiarios, los riesgos de crédito, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que el cálculo de las betas, al basarse en oscilaciones de precios anteriores, pues no se puede utilizar para realizar predicciones de precios para un futuro y no tiene por qué coincidir, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que es la evaluación del riesgo. Para hacer esa evaluación del riesgo, vamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero, la volatilidad. El segundo, la medición del riesgo. Y el tercero, lo que es el efecto de la diversificación. ¿Ok? En primera instancia, pues vamos a ver lo que es la volatilidad desde ese punto de vista. Pues digamos que para evaluar el riesgo de un activo específico, comúnmente se, se utiliza un análisis de sensibilidad y de distribución de probabilidades. Todo esto son, digamos que hoy en día, bueno, siempre ha sido importante la estadística, pero hoy en día con todo el tema de inteligencia artificial, de todo este tema de robotización y ese tipo de cosas, pues la estadística ha venido teniendo una importancia cada vez más, una importancia que va en alza, debido a que por medio de esta ciencia, pues podemos nosotros hacer predicciones, podemos proyectar cifras y esto pues nos va a permitir hacer unos análisis mucho más confiables de nuestra información, de toda esa data histórica que posee una organización, ¿ok? En segunda instancia, el análisis de sensibilidad, pues lo que hace es que nos permite medir el riesgo en diversos escenarios medidos a través de la rentabilidad. Y básicamente se hace bajo tres parámetros. El primero, bajo un parámetro pesimista, el segundo, bajo un parámetro neutro y el tercero, bajo un parámetro optimista. Entonces, bajo esos tres parámetros es que podemos hacer como esa proyección y determinar qué tan importante o qué tan riesgoso me resultaría a mí invertir en esa organización. El intervalo entre el escenario optimista y el escenario pesimista, pues nos va a indicar el grado de dispersión entre los escenarios. Es decir, a mayor dispersión va a haber mayor riesgo. ¿Ok? El siguiente cuadro muestra que la alternativa, digamos, tenemos aquí dos acciones, la acción A y la acción B. La inversión inicial en ambas acciones fueron de 10 millones de dólares en cada una. ¿Ok? El rendimiento anual determinado por la volatilidad nos dice que el pesimista, que un ambiente, no, un escenario pesimista para la acción A
es del menos 3% y para la acción B es del menos 11%. Un escenario neutro para la acción A es del 4% y para la acción B es del 15%. Y un escenario optimista para la acción A es del 7% y de la acción B es del 23%. ¿Ok? El escenario acá para la acción A oscila en un intervalo del 10%, mientras que el de la acción B oscila en un intervalo del 34%. Es decir, si viéramos desde esta óptica, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿En cuál invertirían teniendo en cuenta esos escenarios? ¿Pesimista, neutro u optimista? Pues de pronto, si es una persona que no conoce mucho, diría, no, pues yo me voy porque es que la acción B tiene, oscila en un intervalo del 34%, es decir, en un eh, ambiente optimista, pues me va a generar un 23% en comparación al, al ambiente optimista de la acción A, que es tan solo de un 7%, ¿sí? Pero también hay que ver el riesgo que se está asumiendo. La acción A en un ambiente pesimista perdería un 3%, mientras que la acción B perdería un 11%, ¿ok? Pero digamos que esas son los análisis que debe hacer un accionista. Entonces, aquí podemos determinar que la acción B es mucho más riesgosa, ¿sí? Ya que la amplitud del intervalo o esa volatilidad es mayor. Este 34% es mucho mayor a este 10%. Digamos que con base en esto se puede ganar más, pero también se puede perder más, ¿ok? De nuevo llegamos aquí a la conclusión que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? Pero qué tan, mm, digamos, ¿está usted muy seguro de invertir en esa organización? ¿Valdría la pena correr ese riesgo? Esas son las decisiones que tienen que tomar los inversionistas. Y lo hacen día a día, ¿ok? Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista de esa evaluación del riesgo, visto desde la medición del riesgo, tenemos que el riesgo de un activo puede medirse cuantitativamente mediante estadísticas como la desviación estándar y el coeficiente de variación, que estas dos pues lo que hacen es que miden el grado de dispersión de un activo, es decir, me muestran qué tan volátil es la rentabilidad de una acción, de una organización, en comparación con el mercado. ¿Ok? Ahora bien, la desviación estándar es el indicador estadístico más común del riesgo de un activo y este pues me mide la volatilidad con respecto al valor esperado, es decir, el retorno más probable de un activo o la media. Y en tercer lugar, tenemos que a mayor desviación estándar, mayor riesgo. Eso es una regla de las inversiones. ¿Ok? Ahora bien, viendo la evaluación del riesgo, desde el punto de vista del efecto de la diversificación, digamos que eh, muchas veces hemos escuchado la frase de no coloque todos sus huevos en una sola canasta, ¿ok? Eligiendo un conjunto de activos que maximiza el rendimiento y minimiza el riesgo. Sí, es bien delicado el tema, ¿ok? En segunda instancia, digamos que la diversificación resulta ser la estrategia diseñada para reducir el riesgo a través de construir, digamos que un portafolio con varias inversiones diferentes, reduciendo de esta manera la variación en la evolución de los precios de los activos. ¿Ok? En este sentido, digamos que el coeficiente de correlación entre los activos pues, va a jugar un papel muy importante definiéndose como el grado de relación entre dos o más variables. A eso hace referencia el coeficiente de correlación, ese grado de relación entre dos o más variables. Por eso es que siempre se compara el rendimiento de una acción con otra empresa del mismo sector o con el mercado. ¿Ok? Eh, Cuando este coeficiente de correlación es muy alto, es decir, es mayor que 1, significa que la relación entre ambas variables es muy similar. Por el contrario, si el coeficiente es menor que 1, digamos que convendría analizar o contemplar un portafolio de inversiones, ya que mientras un activo financiero presenta problemas, el otro presenta resultados opuestos, ¿ok? Es decir, como que compensa la pérdida que tengo en una
con la ganancia en otra, ¿ok? Digamos que aquí tenemos la acción A y la acción B. La acción A empieza con un rendimiento menor, pero se va sosteniendo al paso del tiempo, ¿ok? Y va teniendo un crecimiento no muy exagerado, pero a la larga es crecimiento. Mientras que la acción B comenzó con un rendimiento muy alto, pero al pasar el tiempo fue cayendo, cayendo, cayendo paulatinamente hasta niveles inferiores, inclusive hasta menores que lo que fue el rendimiento con el que se empezó con la acción A. Eso puede ser el movimiento de una acción normal. ¿Ok? Entonces, una acción riesgosa, esta, una acción confiable, esta. ¿Ok? Bien, vamos a ver lo que es el riesgo sistemático o también como se conoce como el riesgo no diversificable. Digamos que en primera instancia el riesgo total de un portafolio de inversiones viene siendo lo que es la suma del riesgo diversificable o no sistemático con el riesgo no diversificable, ¿ok? Para eso, pues digamos que, como hemos visto ya anteriormente, el riesgo diversificable o ese riesgo no sistemático es aquel que se puede eliminar mediante la diversificación del portafolio, ¿ok? ¿Y por qué? Porque representa a causas fortuitas como huelgas, demandas y acciones reguladoras, entre otras, pues presenta como una mayor, eh, como lo dijéramos, eh, como que se comporta de una mejor manera frente a eso, ¿ok? Es importante señalar que hay que analizar si al agregar un determinado activo se incrementa o no el riesgo en el portafolio, ¿ok? ¿Y por qué? Porque la diversificación también implica una correlación, una correcta elección, ¿ok? El riesgo no diversificable o sistemático es aquel que no se puede eliminar mediante la diversificación, ya que digamos que afecta a todas las empresas, tales como la inflación, los movimientos a la tasa de interés, entre otros, ¿ok? Puesto que cualquier inversionista puede eliminar el riesgo diversificable, aquí el riesgo relevante es el sistemático. Ese es el que más nos debería preocupar, ¿ok? En este gráfico se aprecia cómo la diversificación disminuye el riesgo a medida que se incluyen más activos financieros. Es decir, aquí tengo, por un lado, el riesgo total en el eje Y el número de activos en el eje X. El riesgo sistemático es constante, es decir, con este vamos a tener que vivir por siempre. Este es el famoso riesgo inherente, que digamos que es propio del desarrollo de la actividad que estamos haciendo, ¿ok? Pero digamos que no tenemos injerencia sobre eso, ¿sí? Es lo que nos dicen, entonces, por ejemplo, huelgas, alzas en las tasas de interés, demandas, ¿sí? Mm, todo ese tipo de situaciones fortuitas a las que se ve o que hacen parte del desarrollo de una organización. Entonces, este riesgo sistemático va a permanecer ahí. Pero ¿cómo lo puedo yo contraatacar? Teniendo un mayor nivel o diversificando mi portafolio de acciones, mi portafolio de inversiones a lo largo del tiempo. Es decir, a mayor número de activos, a mayor número de inversiones que yo tenga en diferentes organizaciones, esto va a hacer que mi riesgo diversificable se disminuya. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo más opciones de, de inversión, más acciones de rentabilidad, pero también mi riesgo se va disminuyendo en la medida que tengo muchos más activos y esto va a hacer que lo que pierda en uno, pues lo pueda ir ganando en otro y lo pueda ir como recuperando. ¿Ok? La estimación del coeficiente beta, entonces, pues digamos que ya hemos definido que el riesgo relevante que debemos medir es el riesgo sistemático expresado a través del coeficiente beta. Ese coeficiente beta mide qué tan sensible es la variación de un activo financiero frente a un cambio en el mercado. Para representar el mercado usualmente se toma como referencia el índice Standard Poor's 500, que mide lo que son las 500 empresas más representativas que cotizan en la bolsa americana. En Colombia podría ser tomado el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia como ese
indicador del mercado, ese referente del mercado para compararnos contra él, ¿ok? Y así es como vamos a desarrollar nuestro caso práctico. Para estimar el beta, se utilizan los rendimientos históricos de un activo y el índice del mercado, es decir, extraemos la información de la variación de las acciones del día a día de una empresa y hacemos lo mismo con las acciones del mercado y los vamos a vamos primero a calcular el rendimiento de esas acciones en términos porcentuales, luego lo graficaremos, determinaremos cuáles son los mayores índices de volatilidad, así a simple vista digamos que el gráfico nos va a decir cuál es la inversión más riesgosa, ¿ok? Si esa inversión comparada con la del mercado es muy riesgosa, pues nos lo va a mostrar el mismo gráfico, ¿ok? Para estimar el beta, se utilizan los rendimientos históricos de un activo y el índice del mercado, siendo lo ideal un horizonte de evaluación de 2 a 3 años sobre un intervalo de retornos diarios y de 4 a 5 años sobre un intervalo de retorno semanal o mensual, ya que plazos mayores a 5 años podrían distorsionar los resultados. Y es lógico, digamos que en la medida en que una, tenemos gran cantidad de datos, pues vamos a ver cosas que de pronto hoy en día, digamos que una organización, si estamos analizando 20 años de información diaria, pues nos va a mostrar de pronto situaciones que al comienzo de la organización pues estaba acomodando o sufrió una crisis económica mundial y eso la afectó a esa organización. Entonces digamos que temas muy puntuales, pues en el gráfico, digamos que vamos a ver una gran dispersión en esa época y de pronto esa dispersión en ese momento, a pesar que desde ahí en adelante fue muy estable, como que nos va a llamar la atención, nos va a decir, uy, pero ¿qué pudo haber pasado en esa época? ¿Por qué esa volatilidad y por qué después se mantuvo estable? Digamos que por un lado es chévere analizarlo, pero por otro también puede generarnos alertas innecesarias porque fue un evento fortuito en un momento de tiempo dado que ya hoy nos está presentando. Entonces, irnos tan atrás también nos puede generar algún tipo de ruido al momento de interpretar los datos. ¿Ok? La definición del riesgo beta, pues como lo hemos hablado, beta es una relación entre lo que es la volatilidad de los retornos de una acción y la volatilidad de los retornos del mercado. La fórmula que vamos a utilizar para calcular ese beta es la covarianza, es decir, tomamos los rendimientos de la empresa comparado con los rendimientos del mercado y todo eso lo vamos a dividir por la varianza del rendimiento del mercado. Eso nos va a dar la correlación tanto de la empresa como del mercado sobre la correlación al cuadrado del mercado. ¿Listo? Ya con eso, entonces, digamos que la forma en que se debe interpretar esos resultados es la siguiente. Se asume que el coeficiente beta del mercado es 1 y el resto de betas deben compararse con ese valor. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio del mercado, por lo tanto un inversionista no deseará un activo con un beta alto o estará dispuesto a aceptarlo en la medida que el rendimiento del activo sea mayor. Y digamos que frente a esta premisa, esa resulta ser muchas veces la tónica de muchos inversionistas que se la juegan con eso, ¿ok? Deciden invertir en organizaciones con un nivel de volatilidad muy alto, pero que le van a representar un rendimiento mucho mayor. Entonces, por lo general tienden a ser inversiones a corto plazo, ¿ok? Digamos, no mayores a un año. Esto se basa en el principio que dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea la inversión, pues requieren mayores retornos. Y es lógico. Tenemos un caso práctico. Entonces, vamos aquí a ver el análisis de dos empresas, una que es Microsoft y la otra que es Repsol, que es una empresa energética de España. Digamos que no son empresas del mismo mercado y esas dos las vamos a comparar con el mercado. Esto es un tema netamente eh, para ejemplificar cómo se leen esos datos, pero el caso práctico que en realidad vamos a desarrollar va a ser el análisis de una empresa colombiana comparado con el mercado. ¿Ok? Entonces, aquí dice nuestro caso práctico, a continuación se presenta un caso práctico para estimar el coeficiente beta de Microsoft y Repsol
con base a los métodos de varianza y coeficiente de correlación. En primera instancia, entonces, vamos allá a los rendimientos históricos de los activos financieros. Se debe obtener la serie histórica de precios de cierre mensuales, recomendables 60 datos, es decir, a 5 años, de ambas acciones, es decir, de Microsoft y de Repsol. De igual manera, del mercado. ¿Ok? Y eso se puede extraer de esta página www.financy.yahoo.com y calculamos el rendimiento diario, es decir, extraemos la información, organizamos un Excel y calculamos el rendimiento tanto de Microsoft como de Repsol y del mercado. ¿Ok? Bueno, aquí en el segundo punto dice hallar el rendimiento histórico del mercado, entonces se debe obtener la serie histórica del valor del cierre mensual, recomendable 60 datos al ser 5 años, del índice Standard & Poor's 500, la cual también puede hallarse en www.financy.yahoo.com, ¿ok? Y se calcula el rendimiento diario. Luego se aplican las fórmulas, una vez obtenido el rendimiento histórico, se aplican las fórmulas llegando al siguiente resultado. Entonces, el caso práctico nos arroja que el método de varianza para Microsoft y Repsol tenemos que la covarianza de Microsoft es de 0.0026 y de Repsol es de 0.0006. Y la varianza de Microsoft es de 0.0029 y la misma para Repsol. El riesgo beta para Microsoft es de 0.8863 y el de Repsol es de 0.2223. ¿Ok? Entonces, nótese que es mayor el beta de Microsoft que el beta de Repsol, ¿ok? Aunque no son empresas del mismo sector, digamos que en varias ocasiones esto es válido para mirar, para verlo desde el punto de vista de un accionista, digamos que para diversificar su portafolio de inversiones. Entonces, puede entrar y mirar, dice, ok, yo tengo unas acciones en Microsoft, pero digamos que me llama mucho la atención o hay una muy buena posibilidad de invertir en esta empresa Repsol, entonces puedo entrar a mirar el riesgo beta y eso me puede dar una buena óptica o me puede dar un mejor criterio para determinar, para poder diversificar mi portafolio de inversiones. Esto desde el método de varianza. Ahora desde el punto de vista del método de correlación, ¿qué pasa aquí? Tenemos la desviación estándar de Microsoft, es de 0.0729, la desviación estándar de Repsol es de 0.1081 y el índice del mercado o el Standard & Poor's 500 es de 0.0545 y el coeficiente de correlación de Microsoft es de 0.6620 y el de Repsol es de 0.11. Esto me trae el riesgo beta de Microsoft es el mismo, 0.8863 que es igual al método de varianza y el de Repsol es 0.2223 que es el mismo del método de varianza, es decir, calcularlo por el método de correlación o por el método de varianza me va a arrojar los mismos betas. Y en este caso, a mayor beta, pues mayor nivel de riesgo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando grafico esa información? Es decir, toda esta data, para que yo haya podido calcular todas esas covarianza y las varianzas y todo lo que tiene que ver con el método de correlación, pues yo tuve que tener una gran cantidad de información para poderla procesar y ya una vez la he calculado los rendimientos, lo que hago es que ya con esa información tomo las tres variables, tomo las acciones de Repsol, perdón, tomo las acciones de Microsoft y las comparo con el mercado, con el Standard & Poor's 500. Grafico esa información mediante un gráfico de dispersión. Tengo que Repsol son todos los triangulitos. Todos estos triangulitos vienen siendo la variación del rendimiento de las acciones de Repsol y los cuadritos resultan ser los niveles de variación de los rendimientos de las acciones de Microsoft, ¿ok? Nótese ahí el grado de volatilidad que tienen las acciones el rendimiento de las acciones de Microsoft, ¿ok? Nótese que las acciones de Repsol tratan de fluctuar entre un menos 18% y un 12%, mientras que las acciones de Microsoft tienden a oscilar entre un 38% a un casi 20%.
desde un menos 38% a un 20%. Es decir, el nivel de volatilidad de Microsoft es mayor que el de Repsol, ¿ok? Todo esto, pues obviamente, en comparación con el, el índice Standard Poor's, ¿ok? ¿Qué se puede concluir de eso? Pues luego de la aplicación de las fórmulas, tanto de la covarianza como de la varianza y la desviación estándar de ambos rendimientos, bueno, de los tres rendimientos, tanto el de Repsol como el de Microsoft y el del índice Standard Poor's, se obtiene que el beta de Microsoft es de 0,8863, mientras que el de Repsol es de 0,2223. En ambos casos, al ser el beta menor a 1, se entiende que el riesgo sistemático de las empresas será menor ante una variación en el mercado. Es decir, que ambos comportamientos son válidos y digamos que el nivel de riesgo pues, no es tan exagerado. Ahora, como se aprecia en el gráfico, la dispersión de Repsol es muy leve con un beta muy bajo debido a la inelasticidad de esa organización. Es decir, se considera el combustible inelástico debido a que variaciones en el precio tienen un efecto relativamente pequeño en la cantidad demandada del bien. Y esto es visto desde el punto de vista del precio del combustible. ¿Qué quiere decir esto de que el combustible es inelástico? Es decir, se entiende por inelástico aquel bien que así suba o baje, yo voy a tener que seguir consumiendo ese bien. ¿Ok? Es decir, a diferencia de sus variaciones de precio, yo dependo de ese producto. O sea, lo voy a tener que consumir, lo voy a tener que seguir adquiriendo, suba o baje su precio. ¿Ok? Hagan de cuenta una persona que sufre de diabetes. Esa persona va a tener que consumir por el resto de su vida la insulina. ¿Ok? Entonces, así la insulina suba o baje, esta persona va a tener que seguir comprándola siempre. Por eso se dice que es inelástico. O sea, independiente de la fluctuación del precio de ese bien, yo como consumidor voy a tener que seguir comprándolo. ¿Ok? Dependo de eso. Tengo que seguir comprándolo. Entonces, no me va a afectar si sube o baja. Yo tengo que mirar cómo busco los recursos para comprar ese bien porque dependo de eso. Tengo que seguir, es decir, mi, para poder seguir viviendo en condiciones normales, pues yo tengo que seguir comprando esa insulina, ¿ok? Entonces, digamos que a eso hace referencia el inelástico, es decir, viéndolo desde el punto de vista de Repsol, pues sí, puede que el precio, que su rentabilidad suba o baje, pero digamos que se considera que es un bien inelástico porque siempre van a tener que comprar combustible los consumidores, ¿ok? Entonces, digamos que en este caso, comparar Repsol con Microsoft, pues no resulta ser como el mejor ejemplo, porque primero son dos empresas que se mueven en mercados diferentes y segundo, el uno es inelástico frente a la volatilidad que tiene Microsoft, ¿ok? Digamos que ese no es el mejor de los ejemplos, pero pues vamos a tener nosotros el siguiente caso. Bueno, lo coloqué como caso de la vida real. Pues en principio vamos a analizar el riesgo beta de una empresa colombiana, las acciones ordinarias del Banco Avevillas, y lo compararemos en el mercado contra el índice, contra los indicadores de la Bolsa de Valores de Colombia para determinar qué tan riesgoso es y para ello pues debemos seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a obtener los datos. En segunda instancia, vamos a calcular las rentabilidades diarias. Y en tercero, ya vamos a hacer el análisis de la información. ¿Ok? Aquí en este punto de calcular las rentabilidades diarias, pues también vamos a aplicar las fórmulas del riesgo beta con el objetivo de poder tener un análisis mucho más amplio que nos permita hacer un muy buen análisis, un análisis juicioso que nos permita tomar una muy buena decisión. ¿Ok? Frente a esto, pues vamos a, a traer información. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener estos datos? Para obtener los datos del Banco de Villas de una manera confiable y poder analizarlos, pues debemos descargar dicha información de la página de la Superfinanciera. Entonces, www.superfinanciera.gov.co y seguir estos pasos. Nos vamos a ubicar en la sección denominada Indicadores Económicos. Todo esto en la página de la Superfinanciera. Luego ingresamos por el enlace denominado Mercado Accionario.
luego ingresamos por el enlace denominado evolución de los precios diarios de cotización. Luego, en el listado que se despliega, pues buscamos la empresa a consultar y ubicamos la sección series en formato Excel e ingresamos a los vínculos años anteriores para extraer toda la data y año actual. Es importante ingresar a ambos enlaces para descargar dicha información. Es decir, si solamente entramos a uno de los dos, al año actual o a los años anteriores, digamos que el análisis no va a ser el mejor. Primero porque el año actual pues me va a traer, bueno, eso es información que sale día a día, entonces me va a traer los 180 días que hemos transcurrido este año, no más, ¿no? Bueno, ya no sé cuántos días llevamos. Entonces nos va a arrojar solamente la información a hoy de la empresa que queremos analizar y de la misma manera pues del índice de valores de la Bolsa de Colombia, del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces digamos que lo ideal es traer todos los años anteriores y el año actual. Luego sí, pues vamos a tener que hacer una especie de depuración de esa información para poderla dejar igual. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, eh, al haber entrado, yo creo que vamos a hacer el ejercicio. Vamos a entrar a nuestra página. Aquí tenemos la superfinanciera. Vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a entrar directamente a la página de la superfinanciera y vamos a hacer el descargue de la información. ¿Ok? Entonces, esta es la página el homepage de la superfinanciera. En la parte de abajo vamos a encontrar la sección denominada indicadores económicos. Esta sección es la que nos interesa. ¿Ok? Una vez ya estamos ahí en esa sección, vamos a entrar a este vínculo denominado mercado accionario. Ahí en mercado accionario vamos a encontrar los índices accionarios, el informe diario, la evolución de los precios promedios diarios de cotización. Este es el enlace que nos interesa para extraer la información de cualquier empresa que cotice en bolsa. ¿Ok? Entramos primero a ese enlace. Entramos ahí y vamos a encontrar toda la información de evolución de los precios promedios diarios de cotización. Fecha de reporte dice que 17 de septiembre de 2019. Entonces aquí podemos ver la metodología empleada para el cálculo de cada una de las variables y aquí viene ya la discriminación de todas las empresas que queramos analizar. ¿Ok? Yo les decía ahí que íbamos a analizar el Banco Avevillas, pero ¿sabe qué? Analicemos en principio, digamos aquí este caso práctico lo vamos a hacer con Avianca, ¿ok? Avianca hoy en día pues hay un run run de quiebra, hay un run run de crisis al interior de esta organización. Entonces pues miremoslo a ver qué tal, a ver cómo se ha estado comportando Avianca en su mercado accionario. ¿Dónde está Avianca? Vamos a buscar. Ahí van a encontrar ustedes todo tipo de empresas, ¿ok? De todos los mercados. Ahí está Ecopetrol, está Inca, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no la encontré. Vamos a control F, Avianca. Entonces aquí me dice Avianca Taca Holding SA. Entonces entramos a esa. Y una vez hemos entrado por la empresa que nos interesa, pues vamos a encontrar cómo ha sido el comportamiento de la acción. Nótese, mire cómo ha venido cayendo el precio de la acción paulatinamente desde el año 2007 hasta el sol de hoy. ¿Ok? Su punto de quiebre fue aquí yo creo que esto vino siendo como agosto-septiembre del año 2009. Ahí fue con su fecha de operación. Este ha sido otra vez el volumen transado de acciones. Y más abajo encontramos esta sección denominada series en formato Excel. Aquí tenemos los vínculos de años anteriores y año actual. Entonces lo primero que hacemos es descargar toda la información de los años anteriores. Entonces, nótese que aquí me llega un archivo. eh, Estoy descargando el archivo en Excel, lo abro. Entonces, este archivo tiene una particularidad y es que no me permite hacer nada en este.
O sea, tengo que copiar la información y llevármela a otro archivo en Excel, ¿ok? Para poderla procesar. Entonces, la copio, son 1896 registros, abro un nuevo Excel, pego la información acá, entonces, esta es la información de Avianca. Entonces, nótese que aquí está el valor ponderado y el valor transado. El que básicamente nos va a interesar es este valor ponderado. Pues arranca los primeros días del mes de abril y mayo del 2011. Pues ahí no había información de uno, pues eso no, básicamente eso no nos interesa, esa es información que vamos a eliminar. Y nos vamos a empezar a analizar desde el día en que empezó a fluctuar y que empezó que tiene ya información real del valor de la acción. Entonces, desde el 11 de mayo del 2011, el valor de la acción empezó con 5.609 y empezó a fluctuar de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la información de Avianca. ¿Listo? Qué pena que me haya, en el slide había hablado, había propuesto analizar el Banco Avevillas, pero analicemos a Bianca porque, por la crisis, ¿ok? Para ver qué tanto, qué tanto nos puede llegar a mostrar esta información. ¿Listo? Ahora vamos a entrar al, a extraer, ya extrajimos la información de los años anteriores, es decir, desde el año 2011 hasta el año 2018 y vamos a traer la información del año actual. También me descarga el archivo en Excel. Aquí lo tengo, lo abro, ahí pues no me lo va a dejar mover, entonces lo que hago es copio la información y me la llevo para mi otro archivo, en donde estoy pegando esa información, ¿listo? Y la voy a pegar al final de esa información que había bajado inicialmente, ¿ok? Aquí la tengo, entonces, nótese, aquí tengo información del 28 de diciembre de 2018 hacia atrás, y aquí voy a pegar la información del año actual, del 2019. Entonces ya tengo toda la data histórica desde el año 2011 hasta el año 2019, aquí, 17 de septiembre del 2019, ¿ok? Esto es la información de Avianca, pero también necesito compararla. Entonces necesito traer la información del mercado. Yo podría fácilmente entrar a otra compañía de transporte aéreo y entrar a analizarla, pero pues por efectos de tiempo vamos a compararla solamente con el mercado. Para extraer la información del mercado, este ya surte otro, digamos que el proceso son menos pasos. Entonces, volvemos y entramos a la página de la superfinanciera, bajamos a nuestros indicadores económicos, en mercado accionario, entramos al que dice índices accionarios. ¿Ok? Ahí le damos clic y nos va a traer la evolución de los índices, o sea, todo lo que ha sido el comportamiento del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Esa es la información que necesitamos comparar, la del mercado. ¿Ok? Y aquí existe la serie en formato Excel. Igual, está años anteriores y año actual. Extraemos años anteriores. Bueno, creo que bajé primero. Fue la de actual. Esta es la información actual. Voy a descargar la de años anteriores. Aquí está. Y hacemos lo mismo. Entonces aquí tenemos el índice de valores el índice de la Bolsa de Valores de Colombia con información desde el año 2001. Entonces me llevo esta información del 2001 hasta el 2018. La copio, me voy a mi archivito en Excel que estábamos formando. Acá, aquí tengo todo lo de Avianca hasta el 17 de septiembre del 2019. Al lado voy a pegar toda la información del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Ok?
Ahí ya lo tengo. ¿Listo? Ahora bien, aquí tengo todo lo de los años anteriores. Tengo que descargar la información del año actual y la vamos a pegar debajo. ¿Listo? Ahí pues vamos a tener que hacer un trabajito de carpintería de datos a nivel de Excel para unificar la información. La información desafortunadamente no es que venga tan limpia como uno quisiera, de ahí que pues nos toque hacer ese trabajito. Vamos a empezar a cerrar aquí archivos. Este lo tengo. Aquí tengo entonces los índices de la Bolsa de Valores de Colombia. Me voy hasta el final y abajo de este es que voy a pegar la información del año actual. Ok, voy a quitar este encabezado porque no me interesa tenerlo ahí, solo quiero tener la data desde el año 2018 y ya arrancamos el 2 de enero del año 2019. Listo. Como les decía, pues la información no es que venga de la mejor manera, ¿ok? Digamos que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Entrar a dejar las mismas fechas con los valores para poder tomar decisiones. Entonces necesitamos aquí dejar por lo menos desde el 24 de marzo del 2011. Pero como tengo información del 2001, pues simplemente quito esta información, me voy hasta el año, hasta el 24 de marzo del 2011 y voy a borrar esa información porque no me interesa, ¿ok? Pues, es decir, ¿con qué la voy a comparar si no tengo data de Avianca? ¿Ok? 24 de marzo del 2011. Y ya con eso entonces sigue, ahí vamos a tener que seguir haciendo más labor de carpintería. Estamos aquí estamos en abril, tengo que ir al 24 de marzo. Entonces, esta información la borro, ¿ok? Porque no me sirve de nada. ¿Listo? Lo que sí voy a hacer es, esta información la corto y la coloco al nivel de la información de Avianca. Ahí ya me quedaron las dos fechas, 24 de marzo del 2011 con 24 de marzo del 2011. Pero habíamos dicho que como aquí el valor ponderado de Avianca es de 1, esa información no es relevante para mí. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a quitar y voy a dejar la información desde el día en que empezó a haber valores significativos. Entonces estos datos los voy a eliminar también. Elimino y ya me quedan datos reales sobre los cuales puedo empezar a mirar fluctuaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a encontrar situaciones en donde la información no coincide a un 100%. Puede que haya valores repetidos, ¿sí? Del día. Puede que haya, que ese día no haya información o sea, de Avianca, o sea, bueno, básicamente de Avianca porque el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, pues todos los días arroja información. Entonces, tenemos que hacer ahí un trabajito vamos a colocar una función lógica, donde vamos a decir si este valor es igual a este valor, colóqueme un OK, y si no, colóqueme un falso. ¿Ok? Algo hice mal. Vamos a volverla a hacer. Es que aquí me quedó 10 de mayo. Ok, entonces voy a cortar aquí. La subo. Aquí fácilmente nos gastamos unos 5 minuticos haciendo esta labor. Entonces volvemos nuestra función lógica. ¿Sí? Entonces, si esta es igual a esta, colóqueme un OK. Si no, colóqueme un falso. Entonces ahí ya empieza lo que le damos doble clic a este punto. Todo lo que esté OK me significa que está bien. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con este falso? Entonces me empieza a mostrar ahí ya errores. Me dice, hubo información del 1 de julio y saltó al 4 de julio, la de Avianca. Aquí hay información del 1 de julio y saltó esta al 5 de julio. Entonces, digamos que ese 4 de julio no me sirve para nada.
Entonces lo tengo que eliminar. ¿Qué hago? Corto acá, pego al lado del 5 y elimino esta información que no me interesa, porque no tengo contra qué compararla, ¿ok? Vuelvo y doy doble clic, me corrige esa información, sigo bajando a ver a dónde encuentro otro falso para entrar a determinar, bueno, cuál fue el error. ¿Será que no hay información ahí en ese día? ¿Será que ahí puede, y yo creo que vamos a encontrar información repetida de un día? En, puede que sea, sobre todo eso se presenta en el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, que haya información repetida. Aquí todo está bien. Esto nos toca hacerlo para poder depurar bien la información, si no, vamos a tener inconvenientes al momento en que la vayamos a ejecutar. Aquí me dice que de Avianca hay información para el mes de abril del 2014 desde el primero, pero aquí teníamos información de la bolsa de valores desde el 31 de marzo. Entonces, como no tenemos de Avianca, pues la quitamos y subimos esto. Ya se corrige y seguimos buscando a ver a dónde hay otro falso. Esto es una labor que hay que necesariamente hacer para evitar tener por ahí información que nos haga ruido, ¿ok? Por ejemplo, aquí el índice de bolsa de valores de la Bolsa de Valores de Colombia tiene información del 20 de marzo y salta al 24. De Avianca tenemos del 20 de marzo y del 23. Digamos que en este caso, pues no nos sirve de mucho esta información. La vamos a quitar. Entonces ya me queda 24 de marzo con 24 de marzo. Corro esto otra vez. Digamos que esto vale la pena mostrar todo el proceso para que ustedes se den cuenta que por más de que extraigamos la información de una fuente confiable como la superfinanciera, esta información no viene totalmente 100% limpia. Entonces, ahí digamos que esto es una actividad que se justifica hacer. Aquí nos dice que había información del 8 de diciembre, pero no hay del 8 de diciembre del índice de la Bolsa de Valores de Colombia, pues la quitamos, ajustamos nuestra data otra vez, cortamos, pegamos y dejamos ahí información del 9 con el 9, volvemos a correr. Ahí se me fue. Entonces aquí ya llegamos al año 2019, 17 de septiembre de 2019. Tenemos la misma información, ¿ok? Entonces, ay, perdón. Vamos a hacer lo siguiente porque como tenía información, entonces él me está... Quitamos esto. Ay, bueno, no importa. Bueno, ya con nuestra data un poquito ya más organizada y limpia, entonces ya ahí lo que procedemos es a calcular nuestros rendimientos, ¿ok? Eliminamos estas, listo. Entonces ya tenemos 2036 registros, porque el encabezado pues lo eliminamos.
Ya ok, pues no nos sirve de nada. Validémoslo de todas formas. Coloquemos aquí un filtro. A ver si de pronto hay algo que por ahí nos pueda estar haciendo algo de ruido y nos vaya a dañar nuestra información. Ok, entonces colocamos un filtro en donde vamos a revisar esta columna que todos digan ok, perfecto. Si hubiese un falso, pues tendríamos que ir a ese renglón y determinar qué pasó para eliminar y corregir nuestra información. Ok, pero todo ya está ok. Entonces ya puedo yo, en principio, quitar el filtro y eliminar esta columna. Ya no la necesito. Ya limpia la información y la tengo. Es una información confiable. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Bueno, voy a quitar esta columna también de valor transado. Esta no, con esa columna no queremos hacer nada. Vuelvo y les digo, esto es Avianca. Bueno, Avianca TAC, así se llama. Y este es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el rendimiento. Entonces, bueno, continuando con el análisis de nuestra información, en donde estamos viendo todo lo de la volatilidad o qué tanto puede variar las acciones de Avianca, que es la empresa que estamos analizando, contra el valor del mercado, es decir, contra el índice de valores de la Bolsa de Colombia. Entonces, ya teniendo una vez nuestra información limpia y depurada, lo que vamos a hacer es terminar de organizarla. ¿En qué sentido la vamos a organizar? Entonces, son nuestros datos del índice de valores de la Bolsa de Colombia. Este es la variabilidad del día a día. Entonces aquí este valor indica, lo vamos a colocar más bien como el IBC, lo que nos indicaría que esta columna desaparece, ya no nos interesa porque la tenemos aquí referenciada, y nos vamos a colocar aquí el valor el valor diario de la acción de Avianca. Entonces vamos a copiar esta información y la pegamos acá. Ya tenemos nuestra información del día a día, tanto del índice de la Bolsa de Valores de Colombia como de Avianca, y ya esta información sobra. ¿Ok? Ya la podemos desaparecer. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar todo esto. Y nos queda esta información ya un poco más depurada, ¿no? Es como más entendible, un poco más legible para nosotros. ¿Listo? Entonces, lo que viene ahora, bueno, vamos a colocarle aquí, vamos a organizar un poco más esto. Esto es, vamos a colocar un nombrecito a esta. Ay, vamos a borrar esto aquí, es que quiero hacerlo un poco más ordenado, que si no de pronto nos podemos confundir y pues no es la idea. Entonces, por un lado tenemos nuestra matriz de datos, ahora vamos a crear nuestra matriz de rentabilidades, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí el IBC y aquí Avianca y vamos a calcular nuestra rentabilidad diaria, ¿ok? ¿Cómo se calcula esa rentabilidad diaria? Pues simplemente tomamos acá, igual, tomamos el precio actual de nuestra acción, siempre me confundo con esa tecla, tomamos el precio actual de la acción de la bolsa de valores y lo vamos a dividir entre el precio anterior del precio de la acción de la bolsa de valores y le restamos 1, ¿ok? Ahí nos da el precio de, la rentabilidad de nuestra acción. Copiamos ese dato y nos vamos hasta el último renglón, que a nivel del conteo de nuestros datos es de 2034. Nos vamos hasta abajo y lo vamos a copiar. Ese mismo procedimiento es el que vamos a realizar para, eh, para calcular la rentabilidad de Avianca. ¿Listo? Esto se puede hacer diario, se puede hacer semanal, se puede hacer mensual o inclusive anual.
Los datos que nos arroja bueno, la Superintendencia Financiera de Colombia, pues son diarios, digamos que lo estamos trabajando tal cual, descargamos la información y aquí para calcular el de Avianca simplemente copiamos, voy a volverlo a hacer, me ubico en el registro, en el primer registro del cálculo que hicimos para el índice de valores de la Bolsa de Colombia y en este puntico, al final del dato, lo arrastro para el de Avianca y ya me queda. ¿Listo? Y ahí le doy doble clic. ¿Cuándo funciona? Me ubico en ese puntico y le doy doble clic y él de ahí para abajo me copia toda la información. O sea, me hace el cálculo, pero comparado desde el dato de Avianca. ¿Listo? Nótese acá en la fórmula dice que es B4 sobre B3. B4 es el índice de valores de la Bolsa de Colombia. Este es B4. Aquí está. Sobre B3. Y para el de Avianca me dice que es C4 sobre C3. Este es C4 sobre C3 y me calcula la rentabilidad. Esta rentabilidad pues la vamos a querer en términos porcentuales. Para hacerle una mejor interpretación de los datos le colocamos una cantidad de decimales. Lo corremos hacia abajo. Lo mismo hacemos con el dato de Avianca. Un valor porcentual. Y lo copiamos. Ya tenemos nuestra matriz de rentabilidades, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular otros datos que nos pueden servir a nivel de lectura y de interpretación de datos. Le vamos a dar control más para agregar más filas. Y aquí vamos a colocar, vamos digamos a calcular lo que es digamos el rendimiento esperado en primera instancia. Rendimiento esperado. Estos son datos que nos van a servir para hacer una mejor lectura de los datos que vamos a ir calculando. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el rendimiento esperado? Digamos que vamos a calcularlo. Esto es el rendimiento esperado. Se calcula como el promedio de la rentabilidad de la bolsa de valores. La selecciono toda con control shift sostenido y flecha abajo. Selecciono todos los datos de la bolsa de valores y aquí en esta columna le coloco, cierro paréntesis, le doy enter y ya me lo calcula. ¿Listo? Ahí está el rendimiento esperado voy a llevarme este titulito, lo voy a copiar acá. Y vamos a hacer lo mismo para calcular el rendimiento esperado de la acción de Avianca. ¿Listo? Este es el promedio. Entonces calculamos el promedio de Avianca desde este dato, control shift sostenido, flecha abajo y cierro paréntesis, enter. Y ya me quedaron calculados los dos. El rendimiento esperado, pues digamos que lo que me significa este dato es que voy a obtener una rentabilidad diaria del 0,00020% para el índice de la Bolsa de Valores de Colombia y del menos 0,0516% sobre la acción de Avianca, un rendimiento esperado diario sobre la acción de Avianca, ¿ok? Nótese la diferencia entre los dos datos, ¿ok? Pero vamos a hallar otro dato también, que es vamos a llamarlo el riesgo, que no es más que calcularle la varianza a ambos datos. Esa varianza la calculamos con VAR-P, aquí con esta formulita de Excel, VAR-P, y marcamos el primer segmento del índice de valores, nos vamos hasta el final con control shift sostenido, flecha abajo, cerramos paréntesis, ahí ya tenemos el valor, el riesgo de la acción de la bolsa de valores y lo mismo hacemos aquí lo podemos jalar y nos calcula el riesgo de la acción de Avianca, ¿ok? Entonces aquí tenemos ambos valores. Pues el riesgo ahí básicamente no es que digamos que es un dato difícil de leer, ¿ok? Vamos a calcularle más bien la volatilidad
para ver cuál acción es más volátil, cuál fluctúa más en el día a día, si la acción de la bolsa de valores o la acción de Avianca, ¿ok? ¿Cómo calculamos esa volatilidad? La calculamos con la desviación estándar. Esto es igual a, perdón, desviación estándar, desves P, esta, y marcamos ambos rangos. El rango de la bolsa de valores, cerramos el paréntesis, enter, y ese mismo dato, aquí con este puntico, lo jalamos al de Avianca. Voy a hacer lo siguiente, voy a dejar esta fila, la voy a fijar, porque si no, pues vamos a tener ahí inconvenientes. Inmovilizar, vamos a inmovilizar la fila superior y listo. Entonces ahí tenemos la volatilidad, ¿no? Nos indica que la volatilidad de la acción diaria de la Bolsa de Valores de Colombia es del 0,009 frente al, bueno, este dato lo vamos a convertir en porcentaje, como para tener una mejor lectura. Le vamos a aumentar. Y aquí vamos a convertirlo también en porcentaje. Ok, le coloqué mucho. Vamos a dejarlo así. Entonces, nótese cómo la volatilidad del índice de la Bolsa de Valores de Colombia es del 0,947, perdón, por ciento sobre la volatilidad de Avianca, que es del 2,054%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es mucho más volátil la acción, o sea, tiende a fluctuar. Cuando digo fluctuar es que sube y baja el valor de la acción frente al valor de la acción del índice de valores de la Bolsa de Colombia, ¿ok? Es mucho más, digamos que existe un grado de confianza en que el porcentaje de volatilidad de la acción del IBC es del 0,947 frente al índice de volatilidad de la acción de Avianca, que es del 2,54. Es mucho más volátil la acción de Avianca, y esto en términos de lectura, digamos que es mucho más, me genera más desconfianza cuando el valor de la volatilidad es más alto. Nótese que es más del doble. O sea, la acción de Avianca es mucho más volátil, es volátil casi que el doble sobre la volatilidad de la acción de el IBEX de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, digamos que eso me va a hacer, me genera un poco de más desconfianza, porque digo, ok, puede ser que suba, puede ser que cuando la acción es tan volátil hacia arriba, pues yo voy a ganar más. Pero cuando el mercado cae, cuando el valor de la acción de Avianca cae, voy a perder muchísimo más, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿ok? Lo dejamos como porcentaje para que sea más fácil su lectura. Vamos a calcular también lo que es el coeficiente de variación. Aquí lo vamos a colocar. Coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación, ¿qué viene siendo? Es tomar la rentabilidad esperada sobre la volatilidad. ¿Ok? Entonces voy a tomar la rentabilidad esperada, que es este dato, sobre la volatilidad. Entonces, igual, esta rentabilidad esperada sobre la volatilidad. Esto para cada uno de los datos de la bolsa de valores y de Avianca. Entonces, aquí ya tengo este dato, entonces con el punto lo halo y me calcula esto. Esos son los datos del coeficiente de variación. Vamos a calcular la covarianza. También es un datico que vamos a necesitar para hacer una buena lectura de nuestros datos, para poder determinar cuál es... voy a agregar aquí más filas, porque si no me va a quedar corto. Listo, ya tenemos ahí la covarianza. Es una fórmula de Excel también. Le damos igual covar P, porque estamos analizando toda una población. Entonces, covar P de el índice de valores, señalamos
todo nuestro rango, cerramos el paréntesis, enter. ¿Qué me pasó acá? 2045. Ha indicado muy pocos argumentos para esta función, permítame. Ah, ok, si es que, ya entiendo, es que la covarianza se calcula. Es tomar todos los datos de la bolsa de valores, punto y coma, aquí no puedo cerrar paréntesis todavía, le doy punto y coma y señalo los otros valores de Avianca, el valor de la acción, ahí sí cierro, le doy enter y me calcula la covarianza, ¿ok? Ahí me quedó calculada, es un dato que no es muy fácil su lectura, pero lo vamos a necesitar para calcular el beta. ¿Y cómo se calcula el beta? Que es lo que hemos estado queriendo, es a dónde vamos a llegar con este ejercicio, ¿ok? Y el beta se calcula con la covarianza sobre la varianza, ¿listo? Entonces, esto es igual a la covarianza sobre la varianza que ya hemos calculado, que en este caso es el riesgo, le damos enter. Ahí ya tenemos el riesgo, nuestro riesgo beta, ¿listo? Pero para poder para poder tener una mejor interpretación de estos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a graficar esta información, ¿ok? Entonces, vamos a tomar nuestra matriz de rentabilidades y vamos a graficar esta información, ¿ok? Entonces, pues digamos que este beta lo que nos quiere, bueno, básicamente estos dos datos que hemos calculado acá, los vamos a cortar, los vamos a pegar porque pertenecen más a Avianca, ¿listo? ¿Qué nos indica este beta? Que el riesgo digamos que es más o menos, el beta lo que significa es el grado de sensibilidad del valor de la acción, o sea, qué tanto puede llegar a fluctuar el valor de la acción de Avianca en comparación o en correlación con el valor de la acción del índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Es decir, aquí nos indica que si el valor de la acción de la Bolsa de Valores aumenta un 100%, el de Avianca va a aumentar un 45%. Si sube, sube un 45%. Si cae, cae un 45%. ¿Ok? Siempre se compara este valor digamos, de la empresa que estamos analizando en comparación con el mercado. En este caso, el mercado que hemos tomado es el índice de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a graficar esta información para verlo también de una forma mucho más dinámica y como más agradable, ¿ok? Entonces, copio estos datos, este encabezado del índice de la Bolsa de Valores y el de Avianca, lo copio aquí abajo, lo pego y ahora sí procedo a graficar esta información, ¿ok? Control Shift, flecha abajo sostenido. Me voy a esta sección a insertar, le digo aquí en gráficos, aquí en esta sección, insertar un gráfico de dispersión. Vamos a graficar el primero. Y esto lo que me muestra acá es básicamente la forma en que va, digamos, cómo se... Le trato de aumentarlo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Estamos viendo el grado de dispersión de las acciones de Avianca en comparación al mercado. Todo el eje X, esta línea, este eje X es la variable independiente. En este caso viene siendo la Bolsa de Valores de Colombia y el eje Y viene siendo las acciones de Avianca. Notes estos grados de dispersión, cómo fluctúa, cómo se salen. Digamos que el rango corriente, el rango más frecuente oscila entre estos dos. Aquí, esto, nótese que ahí está la mayor cantidad de puntos de lo que fluctúa, pero hay unos puntos que se salen, nótese estos, cómo se salen de esa tendencia, ¿ok? Entonces, eso nos indica que aquí, en este punto, digamos que es uno de los que más está por fuera, nos indica que ese punto, digamos que tiene una variación del 26.82%
sea, fluctuó esa acción un 26,82% frente al mercado en esa ocasión. Entonces, si el mercado se mantuvo constante, esta acción se disparó ese día a un 26,82%, pero hubo otros días en los que esa acción también cayó a un menos 17,16%, y eso nos hace ver cómo fluctúa la acción de Avianca frente a la tendencia del mercado ahora. Digamos que para entender un poco mejor esto, vamos a darle aquí clic derecho, perdón, aquí afuera, le damos clic derecho y vamos a colocarle eh, formato del área de gráfico. Ok, perdón, hasta aquí no. Clic derecho. Y vamos a seleccionar datos. No, este se me bajó. Voy a devolverme el gráfico. Aquí nuestro gráfico. Y vamos a determinar, vamos a crear la línea de tendencia para lograr determinar bien por dónde cruzan los datos, la mayor cantidad de datos, y con base en ese vamos a calcular si nuestro riesgo beta está bien determinado, ¿ok? Ok, entonces teniendo aquí ya nuestro gráfico, es que aquí como que se nos dificulta un poco. Vamos a tratar de, a ver si me doy mañas, de llevármelo para otra hoja en donde nos podamos mover mucho más fácil. ¿Ok? Aquí, venga, a ver, le damos mover gráfico en otra hoja. Aquí ya, entonces lo pudimos abrir en otra página. Entonces nótese, aquí sí se ve ya un poco más amplio la gran nube de datos, cómo se mantienen en este rango. Recuerden, el eje X es el valor del mercado, toda esta línea es el valor del mercado y toda esta línea es el valor de la acción de Avianca, ¿ok? Entonces, el grueso de las acciones se mueven en este sector, ¿no? Pero hay valores atípicos que o se pasan al lado izquierdo del valor de Avianca, como es este punto, ¿sí? En donde, pues básicamente lo que nos muestra es que el valor de la acción ahí disminuyó muchísimo, pero tenemos este otro valor que nos indica aquí que el valor de la acción en ese día, cuando el valor de la acción del mercado subió un 1,2939, el de Avianca se disparó a 26,82%. Habría que entrar a determinar qué ocurrió ese día, qué pasó ese día, qué hizo que el comportamiento de la acción fuera tan atípico y que el día siguiente cayera, ¿ok? Igual en este punto, pues logramos determinar que cuando el valor del mercado, cuando el valor de la acción del mercado cayó un 0,75, el de Avianca subió un 17,05%, ¿ok? Igual este valor que está aquí, también atípico, nos indica que cuando el valor de la acción subió un 0,11%, el de Avianca cayó un 17,16%. Es más o menos la lectura que se le puede dar a ese tipo de interpretación, a ese tipo de datos. Ahora bien, nos paramos sobre un punto en la gráfica y lo que hacemos es agregar línea de tendencia. Esa línea de tendencia pues nos muestra acá, pues no se logra ver así como mucho, pero digamos que es esta línea de tendencia que atraviesa la mayor cantidad de puntos en la nube y nos muestra esto, ¿ok? Dentro de esa línea, dentro de ese gráfico, vamos a tratar de mostrar la fórmula. Aquí le vamos a marcar presentar ecuación en el gráfico. Aquí aparece la fórmula. La vamos a agrandar un poco para poderla leer mejor. Esta es la fórmula, entonces en donde me indica que y es igual a 0,4561x menos
0,0005, y si nos damos cuenta, este valor de 0,45 corresponde a nuestro beta que hallamos en la fórmula anterior. Voy a subir en estos datos. Tenemos aquí nuestro beta, que es de 0,4561, que es igual al que nos da en la fórmula 0,4561 de la línea de tendencia, ¿ok? Esto es un mecanismo para corroborar que en efecto nuestro riesgo beta fue calculado, correctamente, y que la información que calculamos con base en nuestros datos es la misma que nos arroja el gráfico al momento de interpretarlo y al momento de desarrollar ese gráfico de dispersión comparando nuestro valor diario de las acciones de Avianca comparado con el valor diario de las acciones del índice de valores de la Bolsa de Colombia. Esta misma metodología se desarrolla o se puede ejecutar también, digamos, calculando los valores de acciones internacionales, ¿sí? Qué sé yo, podríamos calcular el valor de la acción, digamos, de Microsoft, o el valor de la acción de Facebook, el valor de la acción de Walmart, de todas esas empresas grandes, comparado con un indicador que sea útil para ese tipo de mercado. Por ejemplo, si entramos a www.finance.yahoo.com, ahí vamos a encontrar una gran cantidad de información en donde podemos comparar ese valor de esa acción con diferentes mercados, con el Standard & Poor's 500, que es básicamente ese indicador que más se utiliza y con el cual se puede hacer este tipo de ejercicios, ¿ok? Pero ya aterrizándolo a nuestro mercado colombiano, pues se hace de esta forma: se extrae la información de la Superintendencia Financiera de Colombia, se procesan los dos datos, tanto el del índice de valores de la Bolsa de Colombia como el de la acción que queremos comparar, y desarrollamos este mismo ejercicio, ¿ok? Bueno, pues bueno, cabe anotar que este riesgo beta que hemos calculado nos va a servir para hacer otro tipo de cálculos más adelante, ¿ok? Les agradezco mucho la atención y quedo atento a sus comentarios. Que pasen bien.